ahí? Ok. Ok, pues nos fuimos. Bien. Al final del capítulo 6, la pregunta es, ¿hay alguna manera de vivir la vida para no tener que pasar por todas estas experiencias? Y eso es lo que nos tenemos que preguntar, ¿verdad? Tenemos que decir que antes de comenzar, tenemos que recordar que lo que los judíos tenían en el tiempo de antes era el Torá. Y el Torá, ¿verdad? Es como la Biblia para nosotros, pero era la ley solamente, ¿verdad? Era la ley. Y el Torá lo único que nos da son instrucciones, son como la ley, ¿verdad? No te habla de la salvación, no te habla de lo que hay después, no te habla de la transformación. Sí dice que tiene que haber una transformación, porque si ustedes van al Antiguo Testamento, ustedes se dan cuenta que Dios está diciendo, tienen que cambiar, pero no le dice cómo. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros, ¿verdad? Porque tiene que haber una manera de cambiar, pero no les revela cuál es la manera de cambiar, porque para ellos cambiar ya Dios tenía un plan, porque Dios se había dado cuenta que ellos no podían cambiar por sí solos. De manera que te revela la necesidad de cambio, ¿verdad? Pero no te dice cómo va a lograrse. De manera que aquí, este chico, esa es la única perspectiva que tiene. Lo único que él tiene es el Torah. Y lo que él está diciendo es, esta vida no hace ningún sentido y ciertamente no haría ningún sentido para nosotros si nosotros no tuviéramos la Biblia y tuviéramos a Cristo, porque tampoco nos hace, a mí no me hace ningún sentido la vida sin Dios, ¿verdad? Sin Cristo, sin el Espíritu de Dios que habla a mi vida. Eso es lo que él está experimentando y tenemos que ponernos en los zapatos de él para que podamos entender qué es lo que él está diciendo, porque ustedes tienen que recordarse, si ustedes, ¿verdad?, estuvieron sin Cristo en su vida adulta, ¿cómo era su vida? ¿Cómo era su vida? Y ustedes saben que uno siempre estaba en búsqueda de algo más, porque nada le traía a uno satisfacción hasta que nos encontramos con Cristo. Y este es el propósito del libro, ¿verdad? Y esto es lo que él está viendo. De manera que en el versículo, a mí me gustó más la versión Dios habla hoy, porque este capítulo es un poquito como difícil de entender en la jerga de la Reina Valera. Y yo voy a estar leyendo más de Dios habla hoy que de la Reina Valera. Estoy en el capítulo 6, donde dice, en este mundo hay otro mal muy común entre los hombres, según he podido ver. Él le llama a esto, en inglés es evil, que es realmente malo, ¿verdad? Hay algo malo en este mundo y dice entre los hombres. He podido ver que hay algo muy malo debajo del sol. Recuerden que Salomón era rico y él había tenido la oportunidad de experimentar muchas cosas porque él tenía el dinero para experimentar todo lo que él quería. Recuerden que él hizo mansiones y él tenía fincas y él tenía jardines exóticos. Este hombre está hablando no de que él se montó en un avión y se fue a dar un paseíto, no. Él lo había experimentado todo. Gastó millones de dólares haciendo esto y a más hacía, menos satisfacción veía. Aquí nos está diciendo que en este mundo hay un mal muy común entre los hombres, según él ha podido ver en su experiencia, a través de todo lo que él ha experimentado. Y dice el versículo 2, Dios le da a algunos abundantes riquezas y esplendor y nunca le falta nada. Nunca les falta nada de lo que desean, pero no les permite gozar de todo ello, sino que otros lo disfrutan. Esto también es una ilusión vana y realmente lamentable. De manera que lo tienes todo desde el punto de vista material. Pero ¿para qué tener tantas cosas si no tienes la capacidad de disfrutarlo? Realmente esto es lamentable, porque la gente tiende a desear lo mismo que tienen los ricos, ¿verdad?
uno dice, ay, yo quiero esto, o yo quiero lo otro, a uno se le llenan los ojos, ¿verdad? Y uno quisiera tener lo mismo, pero en realidad lo que él está diciendo es, esto no vale la pena. La gente piensa que van a estar gozosos y eso no va a suceder, porque tú adquieras lo que otros tienen, no va a cambiar la manera en que tú te vas a sentir. Inicialmente te vas a sentir tal vez contenta o contento porque obtuviste algo nuevo, pero al fin y al cabo, uno lo ve como algo normal, ¿verdad? No te va, la satisfacción de lo que tú hiciste no va a ser que permanente en tu vida, no te va a satisfacer a lo largo del camino. De manera que lo que queremos decir es que esto es pasajero, ¿verdad? Esto es sencillamente pasajero. Hay gente que no le sirve a Dios y tiene esa experiencia, pero hay otros, ¿verdad? Que Dios nos da la capacidad de sentir satisfacción porque nosotros servimos al Señor. Aquellos que sirven al Señor se encuentran en una perspectiva diferente, ¿verdad? Tú tienes satisfacción, pero nosotros aprendemos a no poner nuestros ojos en las cosas materiales únicamente, ¿verdad? Nosotros estamos disfrutando de lo que tenemos, pero sabemos que eso no es duradero para nosotros, que eso no son los valores nuestros. Nosotros buscamos la satisfacción en otra cosa, es lo que quiero decir. Ellos buscan la satisfacción en las cosas materiales, que es lo que ellos tienen. Nosotros compramos cosas, pero no pensamos que vamos a derivar satisfacción eterna en eso, sino que nosotros ponemos nuestro énfasis en los valores cristianos, ¿verdad? En la palabra. Nosotros sabemos que la única satisfacción que nosotros podemos tener viene del Señor. De manera que los seculares dicen, gózate y bebe y come, que mañana te mueres, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos esa perspectiva. Nosotros, por lo menos, ¿verdad? Los que nos consideramos discípulos de Jesús, tenemos una perspectiva completamente diferente. De manera que él ve esto como una enfermedad que tiene el hombre. Es una enfermedad, ¿por qué? ¿Cuál es la característica de una enfermedad? En términos de, ¿verdad? Si usted se ve enfermo y cada vez que usted adquiere algo, le vuelve a pasar y le vuelve a pasar. ¿Cuál es la característica que vemos ahí? ¿Qué usted cree? Alguien que se lo puede imaginar, alguien que usted piensa, el hombre, el hombre secular pone su mirada en las cosas materiales y lo hace una y otra vez. ¿Cómo usted compara eso con una enfermedad? Nadie se le ocurre. Se le cura aprende algo de eso. Se cura la enfermedad. No se cura, dice Marisol. ¿Por qué no se cura? ¿Cómo tú sabes que no se cura? No se cura porque lo vuelve a hacer. Dime, Marisol. No tienen fe, pues no van a curarse, o sea, no tienen la misma perspectiva que tiene el cristiano porque están en el mundo. Ok, so Y el hombre una manera de pensar tampoco. no tienen otra manera de pensar. So, cuando comparamos lo que ellos hacen con una enfermedad, es una enfermedad que no se cura porque no tienen la medicina para curarse. Y cuando lo hacen una vez buscando satisfacción y lo vuelven a hacer buscando satisfacción y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y no se dan cuenta de que la satisfacción no va a llegar de esa manera. So, están siempre enfermos porque no se curan, porque no aprenden, ¿verdad? Es como un mal que tienen encima, un mal, así es como él lo ve. Tienen algo malo, un mal. Y luego él lo compara con una enfermedad. Esto es una enfermedad que ellos tienen.
se quieren satisfacer comprando cosas materiales. Pues el hombre secular así es que funciona. Nosotros funcionamos de otra manera, porque nosotros compramos cosas, bueno, por lo menos yo las compro porque las necesito, ¿verdad? Porque no son útiles, pero yo no estoy buscando derivar satisfacción, yo tal vez derivo comodidad, porque ahora lo que yo compré me facilita algunas cosas, pero yo sé que mi satisfacción, ¿verdad? Personal, no viene de las cosas materiales, sino que está en Cristo. Así es como Él lo quiere presentar. De manera que lo que al final nos dice es, ten cuidado como tú pides. No te vayas a contagiar con la gente del mundo y no te vayas a querer comprar todo lo que tú ves que ellos tienen, porque ellos compran, ¿por qué? Pues compran por capricho, porque cuando ellos compran, ellos derivan satisfacción. Y para derivar satisfacción, como esa satisfacción no es duradera, ¿qué tienen que hacer de nuevo? Volver a comprar. Y por eso es cíclico, no para. Y ustedes ven que ellos acumulan muchos bienes, pero ¿es por qué? Porque necesitan derivar satisfacción y sentirse bien, y por eso tienen que volver a comprar y volver a comprar y se pasan en esa. Pero nosotros no somos así o no tenemos que ser así. No, si vemos a algún cristiano que es comprador impulsivo, que se pasa comprando y no puede parar de comprar, pues uno tiene que ponerse un signo de interrogación, ¿verdad? Porque ¿por qué lo hace como lo hace el mundo? ¿Estamos poniendo nuestros ojos afuera o no estamos alimentándonos acá adentro? Hay que preguntarse, ¿verdad? Porque para eso es lo que nos está diciendo Salomón en esta palabra. Eso es lo que nos está diciendo. No podemos ser compradores compulsivos y no podemos poner nuestra mirada en ellos, sino que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas del reino. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta? Pastora, Sí, ¿cómo estás, Rochi? Dios te Eso bendiga. también pasa cuando, amén, bendiciones, cuando las personas se sienten vacías, Ujú. quieren llenar ese espacio, pues, comprando y satisfaciéndose, pues, de esa manera. Por eso lo Amén. hacen, ¿verdad? Y dicen, ay, especialmente yo veo muchas mujeres, estoy depresiva, me voy para las tiendas. Pues eso es lo que te pasa. Y cuando te pongas el traje o te pongas los zapatos y ya te los pusiste, te vas a tener que volver a ir para las tiendas a comprarte otra cosa, ¿verdad? Porque estoy depresiva, pues vamos a orar para quitarnos la depresión. Yo no me voy a las tiendas para quitarnos la depresión. No quiero decir que de vez en cuando es bueno salir a las tiendas, ¿verdad? Y cambiar de aire, porque uno, ¿verdad? Emocionalmente tiene que refrescarse también y salir. Pero ustedes saben lo que yo quiero decir. No estoy diciendo que eso es malo. Estoy diciendo es como nosotros enfoquemos el problema, ¿verdad? Primero el Señor y después, si yo quiero, me voy y me compro una cosita, ¿verdad? Hago las otras cosas. Pero yo no me curo ese mal comprando. Yo me curo ese mal orando o leyendo la palabra o buscando del Señor. Son dos perspectivas completamente diferentes. Bien. Yo había un realtor que nosotros, esto me trae a la memoria, cuando nosotros fuimos a comprar esta casa, el realtor, vino un realtor a ofrecernos cosas y él nos estaba hablando de la cantidad de gente que él visitaba y que tenían que sacar un presupuesto para comprar una casa y que cuando sumaban, restaban y multiplicaban, ganaban un montón de dinero y no tenían ahorro, no tenían capacidad de comprar una casa porque el presupuesto se les iba en ropa. Y decía que eran más de $2,000 o $3,000 al mes en ropa entre él y ella. Y él dice, yo no sé cómo es qué tipo de closet es el que tendrán, pero
el pie chart que le presentaban del banco, todo era en ropa y zapatos. Ahí era que se le iba el dinero. Y él dice, y usted se va a asombrar, pero así es la mayor parte de la gente que está en la calle. Pues yo pienso que, ¿verdad? Así es que ellos derivan satisfacción en sus vidas, comprándose ropa. Y hay mucha gente que sencillamente hace eso. Bien, ese es el versículo 1 y 2, hermano. Vamos al versículo 3. Y el versículo 3 nos dice, Richard, ¿lo quieres leer? ¿Qué versión tú tienes? La misma. Ok, vamos. Un hombre puede tener 100 hijos y vivir muchos años, pero por mucho que viva, si no disfruta completamente de lo bueno y si ni siquiera recibe sepultura, yo sostengo que un niño abortado vale más que ese hombre. Bien. Esto viene, ¿verdad? Unido a lo que ya dijimos, la gente que compra y que trabaja y trabaja, ¿verdad? Y tiene todo el punto de vista material, porque trabajan mucho, pero no tienen el poder de ¿qué? De disfrutarlo. Este dice que puede tener 100 niños. Recuerden que antes para esta cultura, ¿verdad? Al tener muchos hijos era de gran bendición. Tienen que mirarlo de esa perspectiva. Y él está diciendo, si tienes 100 niños y vivieran muchos años, nunca encontrará satisfacción, aunque bíblicamente, ¿verdad? Eso era de gran satisfacción en aquel tiempo, porque los niños eran fuente de gozo. Ser fértil era una bendición. Aún, ¿verdad? Aunque viviera 100 años, no es, ¿cómo es que dice? Dice, y vivir muchos años, pero por mucho que viva, si no disfruta completamente de lo bueno y ni siquiera recibe su cultura, si no disfruta de lo que tiene, que es de lo que está hablando el primer versículo, no disfruta de lo que tiene, ¿para qué entonces tienes tantas bendiciones? Porque aquel tenía cosas materiales, pero este tiene ¿cuántos niños? Puede tener más de 100 niños, pero si no los puedes disfrutar, pues si no lo puedes disfrutar, ¿qué satisfacción te brinda? Porque no lo puedes disfrutar. De manera que dice, yo sostengo que un niño abortado vale más que ese hombre. Un niño abortado significa que fue un niño que no nació, que estuvo en oscuridad, ¿verdad? Que no ha experimentado nada en este mundo, no ha experimentado nada. Él nació muerto y la muerte no le permite, ¿verdad? Ni siquiera tener un nombre. De manera que la muerte, que está asociada con oscuridad, no ha experimentado nada, y lo que dice el versículo es, esto es preferible al que ha experimentado y no ha disfrutado, al que ha tenido todo, o al que ha tenido 100 niños, o al que ha tenido tantas cosas materiales, pero que no se le ha permitido derivar ninguna satisfacción, porque no tienes el tiempo, porque sencillamente no puedes hacerlo, porque no, aunque compartas un poco la satisfacción que tú puedas tener, que tú puedas derivar de estas cosas, no es duradera, no es eterna, ¿verdad? No vive en ti como cuando el Señor está en nosotros. Este es el tercer versículo, ¿verdad? Entonces dice, y si ni siquiera recibe sepultura, yo sostengo que un niño abortado vale más que este hombre. Cuando habla de que ni siquiera recibe sepultura, está hablando de que ni siquiera recibe una sepultura digna, ¿verdad? Como una persona, ¿verdad? Cuando uno entierra a las personas, que tenga una sepultura decente. Esto se refiere al libro de Jeremías. Y en Jeremías hay una profecía que él le da a los judíos, ¿verdad? Cuando estuvieron haciendo cosas paganas en Jerusalén, que dice, los cadáveres de esta gente servirán de comida a las aves de rapiña y a las fieras, y no habrá quien las espante.
a eso es que se refiere a un entierro que no sea digno de él, ¿verdad? Que no se le dé una sepultura digna. De manera que si tú tienes todas estas cosas y tú no puedes disfrutar de ellas, tú eres como alguien que ni siquiera ha nacido y ha experimentado nada, porque no tienes ninguna satisfacción dentro de ti. Eso es lo que está diciendo el hermano Salomón. Bien, vamos al próximo. Dice, pues aunque ese niño se pierda en la nada, en la oscuridad, que era lo que estábamos diciendo, donde su nombre quedará ignorado, porque ni siquiera se le ha dado nombre. A un hijo abortivo no se le da nombre, ¿verdad? Porque ni siquiera ha nacido. Y aunque no llegue a ver el sol, ni a saber nada, porque nunca nació, nunca vio la vida, ¿verdad? Al menos que habrá tenido más, al menos habrá tenido más descanso que aquel hombre. ¿Lo ven ahí? Porque este hombre no tuvo ningún descanso para poder disfrutar de lo que tenía, pero el hijo abortivo tuvo más descanso que lo que ha tenido el hombre. Y a eso es que él lo compara. Si tú no tienes el tiempo para disfrutar de lo que haces, ¿para qué haces tanto dinero? ¿Para qué tienes tantos niños? Versículo 6. Vamos al 6. Dice, el cual podrá haber vivido 2000 años y sin embargo no disfrutar de sus bienes. Al fin de cuentas, todos van al mismo lugar. La persona que tal vez puede haber vivido 2000 años, pero sin embargo que no ha disfrutado de los bienes, aunque su tiempo de vida ha sido extendido por tan largo tiempo, ni siquiera pudo haber disfrutado de sus bienes. Al fin de cuentas, todo el mundo va al mismo lugar. Si tú no tuviste satisfacción y viviste 2000 años, si el otro no tuvo satisfacción y tuvo 100 hijos, y si el otro no tuvo satisfacción y tuvo riqueza, pues todos están en lo mismo y a fin de cuentas todos van al mismo lugar. Ninguno derivó satisfacción, ninguno tuvo el tiempo para disfrutar lo que tuvo, lo que sembró, y al fin de cuentas todo el mundo se murió y se quedaron sin nada. Y de eso es que él nos está hablando. Vamos al mismo lugar, es la muerte. No importa cómo vivimos, no importa cuánto experimentemos, todos vamos al mismo lugar. El problema de Salomón aquí es un problema teológico. Tenemos que ver que Salomón pensaba que la muerte era ¿qué? El final, porque aquí no hay un apocalipsis, ¿verdad? Aquí no se le está hablando de la vida venidera a esta gente, solamente se le está dando la ley. Para él, el final del hombre es que es la muerte. Y por eso él los compara a todos como que esto no vale la pena, si todo el mundo va a morir, todo el mundo va a ir al hoyo, a fin de cuentas, aunque tú tengas las experiencias que tú tengas, no importa cuál sea la experiencia, que tengas mucho dinero, que tengas poco dinero, que seas sabio, que seas necio, todos nos morimos, todos pasamos por el mismo sitio y nada nos llevamos con nosotros. Y esa es la perspectiva que él tiene, porque él no tiene otra perspectiva porque no está hablando de la vida venidera al Torah. De manera que, diferente a que cuando nosotros tenemos la esperanza del reino, todo lo que hacemos, ¿verdad? Nos mueve ¿qué? Fuera de la muerte, porque nosotros pensamos que tenemos vida eterna. De manera que cuando estamos en esa perspectiva, nosotros pensamos que todo lo que nosotros podemos aprender aquí es una extensión de la vida venidera, porque lo vamos a usar, ¿verdad? De esta manera, nuestro pensamiento cambia y cambia nuestra manera de ver las cosas. Y cuando nosotros somos viejos, tenemos fe en esa esperanza del reino, porque estamos pensando que vamos a vivir con el Señor. Pero cuando nosotros somos viejos
y no tenemos la esperanza del reino, estamos viviendo ¿en qué? En los días pasados, recordando los buenos tiempos, porque pronto nos vamos a morir y eso se va a quedar atrás. Y eso es lo que este hombre, ¿verdad?, está tratando de decirnos. Los viejos que no han conocido a Cristo viven pensando en lo que hicieron y esa es su fijación. Pero nosotros, los viejos, ¿verdad? Nosotros, incluyéndome a mí, yo estoy mirando ¿qué? ¿Para dónde voy? Hacia el futuro, para cuando Cristo me llame, allá voy a ver a mi chico. Así es que yo estoy mirando hacia el futuro. Yo no estoy mirando hacia atrás, ¿verdad? De manera que hay que invertir en el reino porque eso nos da perspectiva futura, ¿verdad? Buen siervo, fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que el Señor nos va a decir, ¿verdad? De manera que hay que darse a la experiencia del reino, porque es lo único que nos llevamos. Y eso es lo que Salomón todavía no sabe. Bien, vamos al versículo 7, hermanos. Dice, el hombre trabaja y trabaja para comer, pero nunca queda satisfecho. Aquí Salomón dice, todo el trabajo que hacemos es para comer. Y a fin de cuentas, hermano, eso es verdad. Porque si no comemos, ¿qué pasa? Nos morimos. Si no comemos, nos morimos, ¿verdad? Pero eso nos compara, cuando usted ve la exégesis bíblica, él nos está comparando con los animales. Porque todo lo que el animal hace, él vive ¿para qué? Para comer. Porque ellos no tienen mucho más, ¿verdad? Y nosotros no somos animales. El objetivo de nosotros no es la boca, ¿verdad? Nosotros somos mejores que los animales. Así es que el único que vive así para comer son ellos. Si no tenemos perspectiva del reino, lo que dice Salomón es que vamos a terminar siendo como ¿qué? Como animales, porque vivimos sencillamente para comer, para comer. Bien. Y Dios nos ha hecho superiores a los animales, ¿verdad? Pero tenemos que encontrar algo más que lo que está diciendo Salomón en este versículo. Solamente cuando encontramos nuestra relación con Dios es que salimos de ese pensamiento. Versículo 8. ¿Qué tiene el sabio que no tenga el necio? Ya ahora dejamos los años y el trabajo y el dinero. Ahora estamos en la satisfacción del conocimiento, ¿verdad? Dice el 8. ¿Qué ventaja? ¿Qué tiene el sabio que no tenga el necio, a no ser de sus conocimientos para hacerle frente a la vida? Todo lo que Salomón escribe, ¿verdad? Está basado o no está basado en la fe, no está enfocando el reino, sino qué ventaja tiene el conocimiento que tiene el sabio del conocimiento que no tiene el necio, ¿verdad? El que está afligido. Son dos enfoques diferentes en la vida. El que tiene conocimiento, que tiene sabiduría, piensa que lo más importante es saber, porque el conocimiento me lleva a soluciones, me lleva a soluciones a mis problemas. Y eso me da satisfacción porque me siento que voy en buen camino, que tengo las herramientas para resolver mi situación. Esto me ayuda a encontrar soluciones. Pero tenemos la otra parte y hablamos de la persona que está afligida, que es necia, que sabe hacer un necio. Recuerden que definimos necio como la persona que sabe hacer las cosas, tiene el conocimiento, pero ¿qué? No las quiere hacer. O también podemos comparar al afligido como aquella persona que hace como muchos sacrificios para sentirse que con esos sacrificios se gana el reino.
vamos a comparar a los monjes de antes que se daban latigazos, ¿verdad? Se laceraban o que hacían ayuno por por un tiempo bien grande y que se eximen, ¿verdad? De cosas materiales. Se encierran y se limitan en su manera de vivir. No escuchamos música, no hacemos nada que nos pueda traer gozo. Estamos en negación, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el sabio y ese tipo de persona? De la perspectiva de Salomón, ¿qué? No hay ninguna, porque al final, ¿a dónde va el sabio y a dónde va el necio? Al mismo sitio. So, tú puedes, para nosotros ahora es diferente, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el que está en Cristo va a un sitio, el que no está en Cristo va a otro. Pero para él no había ninguna diferencia entre el sabio y el necio. El sabio tenía satisfacción momentánea porque podía tener conocimiento y resolver sus cosas. El necio pasaba un poquito más de aflicción porque no tenía las herramientas para vivir la vida, pero al fin y al cabo los dos iban a la sepultura. No hay ninguna diferencia. El sabio podía vivir una vida un poquito mejor momentáneamente, pero nada más que eso. De manera que vamos al versículo 9. Ahora estamos en las dos perspectivas. Versículo 9 nos dice, vale más lo que uno ve que lo que uno se imagina. ¿Cuál es este? El que vive materialmente a través de lo que sus ojos ven o el que persigue los sueños, lo que uno se imagina. Son tus sueños. ¿Será uno mejor que el otro? Bueno, de la perspectiva de él no, porque no tiene fe. O sigues tus sueños o sigues lo que es real en tu vida, lo que puedes ver con tus ojos. Eso es lo que realmente tú puedes obtener. Pero no hay ninguna diferencia entre ninguno de los dos. Eso es como hablarle al viento, porque tú le hablas al viento y el viento no te contesta. El viento no te habla para atrás. O tratar de cogerlo, porque nunca lo puedes coger, ¿verdad? No hay ninguna diferencia. Como quiera va a ser inútil, porque ninguna de estas dos perspectivas está basada en ¿qué? En Dios. Ninguna de las dos perspectivas está basada en Dios. No hay ninguna revelación divina. Tú puedes ponerte los objetivos que tú quieras en la vida y ninguno de ellos, si no está basado en lo que Dios quiera para tu vida, te van a satisfacer. Porque estamos hechos ¿para qué? Para estar en comunión con Dios, y eso es lo que el hombre no descubre, que tenemos esa insatisfacción a lo largo de toda nuestra vida porque nosotros estamos hechos para entrar en íntima relación con Dios. Así fue que Él nos hizo y lo hizo con un propósito para que el hombre buscara a Dios, pero hay gente que no busca a Dios y porque no busca a Dios, no conoce que la satisfacción verdadera es la eterna y busca la satisfacción en cosas materiales. Y aquí está Salomón tratando de comparar todas estas experiencias para que nos demos cuenta que nada de eso nos trae satisfacción ni vida eterna. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran añadir? Ok. Bien. Vamos al versículo 10. Lo que ahora existe, hace mucho que recibió su nombre. Y se sabe cuál es. Nadie puede luchar con quien es más poderoso que él. Estamos hablando del hombre que quiere traer algo nuevo. ¿Algo nuevo para qué? Para innovar, para hacernos lucir que esto es nuevo. Pongan sus ojos en esto. Vamos a empezar con la moda, ¿verdad? Todos los años la moda trae algo nuevo. Pero ¿en qué caemos? En que lo nuevo de ahora es lo viejo de antes. Es lo mismo, se repite. Volvieron los bell bottoms o volvieron la ropa de dots, de puntitos, o volvió el color rosado a ponerse de moda. Se repite la misma cosa. De manera que no querramos llenarle los ojos a alguien diciendo que esto es nuevo, porque no es nuevo.
lo que dice es que ya es conocido de alguien. Y por más que nosotros tratemos de propagarlo o de anunciarlo, tú no vas a poder luchar con lo que ya existe, porque lo que te van a decir es, eso es viejo, estás atrás, porque eso yo lo vi cuando yo era chiquita. Aquí, esto es nuevo ahora, ¿verdad? Pero la generación mía vio eso hace tiempo. Eso no está basado en lo conocido, sino está basado en qué, en el poder, ¿verdad? Porque ya la gente va a oponerse a eso, aunque tú tengas, ¿verdad? Aunque tú traigas algo nuevo, la gente que ya lo conoce te lo va a rechazar porque te va a decir, eso no es nuevo, eso ya existía. Todo eso es vanidad. No vas a poderle llenar los ojos a la gente con nada nuevo porque todo es cíclico y lo vimos en los primeros capítulos de Eclesiastés, que dijimos que todas estas cosas se repiten. Bien, versículo 10. No, ese era el 10. El 11 dice, una cosa es cierta, donde abundan las palabras, abundan los disparates y nada se gana con eso. En la versión Reina Valera dice, déjenme leérselo, dice, ciertamente las muchas palabras multiplican ¿qué? La vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? En las muchas palabras abundan los disparates. Y aquí dice, en las muchas palabras se multiplica la vanidad. Lo que sucede es que la gente te habla, ¿para qué? Para ensalzarte, para decirte cosas lindas, para llamar tu atención, para atraerte, llenarte la cabeza y te dice que debes de hacer o que debes dejar de hacer, ¿verdad? Dice, hay muchos disparates en lo que te dicen. Tú tienes que discernir qué es lo que la gente te está diciendo y por qué es que te están diciendo lo que te dicen. Te están diciendo cosas, aumentan la vanidad. Por eso dice acá, abundan los disparates, porque son cosas que no debes de estar escuchando porque no son sabias para tu vida. ¿Por qué? Porque lo que hacen es llenarte el ego. Están tratando de llenarte el ego para que tú sientas satisfacción y hagas lo que ellos te quieren que tú hagas, te quieren manipular. De manera que tenemos que aprender que hay que saber hasta dónde podemos llegar, qué es lo permisible y qué es lo no permisible. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios y estar en comunión con Dios, ¿verdad? Porque no vamos a escuchar las palabras de todo el mundo. Hay gente que es débil en esa área y tienen una estima muy pobre y se le llenan los ojitos. Pero esas cosas no pueden, ¿cómo se llama? Llenar nuestros ojos, ni no podemos llenarnos, ¿verdad? O exaltar nuestro ego, porque tenemos que discernir qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios permite en nuestras vidas. Hay cosas que nos están diciendo que no nos convienen. José. Sí, que además de que muchas veces las palabras que la gente habla son para tratar de convencernos, otra gente habla para ganarse la admiración de uno también. Hablan mucho de ellos mismos y de su grandeza, como para cautivar a uno a que lo admire a ellos y se desvíe de donde tiene que uno mirar en realidad. Muy bien, y ahí vamos a el caso de los ricos que estábamos hablando antes, que te están hablando de todo lo que tienen y de todo lo que compraron y de que tienen esto y tienen lo otro y se quieren comprar lo otro y cuando tú dices, oh, wow, ese hombre tiene mucho dinero, mira lo que tiene, yo quiero algo de eso y empezamos a ¿qué? A llenarnos los ojos nosotros también y admirar lo que ellos tienen y ahora se compró esto y yo quiero esto y mira, me enseñó esto y seguimos por ahí. Cuando venimos a ver, no tenemos fin. No tenemos fin. Te llenan el ego, te llenan los ojos con lo que tienen y vamos a, ¿verdad? Si no nos damos cuenta, queremos imitar a esta gente, tenemos que tener el discernimiento de discernir y saber a qué le tenemos que decir que no, hermanos, porque todo es lícito, más todo no me
conviene, no me conviene. Y lo que no me conviene, nosotros tenemos que aprendernos a decir a nosotros mismos, no tenemos que esperar que alguien nos lo venga a decir. Porque para eso es que tú conoces la palabra de Dios. Para tú mismo ponerte el freno y decir, no, yo no puedo seguir en este tren. Yo tengo que discernir y saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Lo que puedo hacer es aquello que viene de Dios, ¿verdad? Y cuando yo rechazo lo que no es del Señor, el Señor me traerá su voluntad a mi vida. Me dejará ver lo que es, qué es lo que yo debo de hacer. Pero no podemos poner nuestra mirada en este tipo de personas y desbocarnos a hacer lo que ellos están haciendo. Porque o los seguimos a ellos o seguimos a Cristo. Y cuando venimos a ver, nos hemos convertido a ellos y nos hemos salido, ¿verdad? De donde el Señor nos ha puesto. So, tenemos que aprender a decirle no a este mundo. El Señor está velando por nosotros y está viendo hacia dónde nosotros nos vamos, ¿verdad? De manera que en este versículo 11, ¿alguien que quiera añadir algo más? Ok. Carmen, Sí. esto nosotros muchas veces se dice en la Biblia que debemos cuidar nuestras mentes, debemos cuidar nuestro corazón. Y el enemigo juega mucho con eso porque entre más cosas tú quieres tener, entre más cosas tú ves del vecino que tiene y tú quieres tener lo que se le llama vanidad, y pues el enemigo hace que tú, si caes, si no tienes dominio propio, hace que tú caigas en estas cosas. ¿Para qué? Para quitarte el tiempo que tienes que dedicarle al Señor, el tiempo que tienes que dedicarle a tu familia, el tiempo que tienes que dedicarle a tus hijos. Y todo eso lo pierdes, porque si no tienes dominio propio, caen en estas tentaciones y te vas para otro lado, ¿sabes? Muy bien, Richard. Ahí es donde nosotros caemos en lo que dice al principio del capítulo, que tienes todo lo que tienes y le diste el tiempo a todas estas cosas, pero al final, ¿qué? No derivaste ninguna satisfacción y te estás desviando, ¿verdad? Te estás desviando a lo que no debe de ser. Estás sacando tus ojos del reino para poner tus ojos en el mundo, porque realmente eso es lo que estás haciendo, de lo que no vas a derivar ninguna satisfacción. Y eso mismo es lo que nos está diciendo Salomón. De manera que tenemos que aprender a restringirnos. Y lo que no es esencial, pues no es esencial. So, el hombre solamente encuentra satisfacción en la palabra de Dios, no en las cosas del mundo. Y tenemos que saber, ¿verdad? Tenemos que saber eso y tenerlo en nuestra mente. Si recibimos lo que el mundo ofrece y le damos la prioridad a eso, nos va a pasar lo que dice el hermano Richard y lo que dijo José, ¿verdad? Y ambos ejemplos están en la palabra. Porque al fin y al cabo terminamos como el hombre que está al principio del capítulo 6, que no tiene todo lo que necesita, tiene más de lo que necesita, pero no tiene ninguna satisfacción y seguimos en el ciclo de comprar. Y lo que dice la palabra ahí es que eso es una conducta enfermiza. Dice, that's evil. Es una conducta enfermiza. No nos enfermemos con el mundo porque Dios ya nos sanó el corazón. Estamos dejando que la serpiente nos ponga veneno, porque eso es lo que está haciendo, inyectándonos veneno para enfermarnos. No podemos dejar que ese veneno llegue a nuestras vidas. Ya nosotros estamos sanos por la palabra que hemos aprendido. No podemos abrirle camino a Satanás. No podemos abrirle la puerta, porque ahí, si le abrimos la puerta, es culpa nuestra, porque somos literalmente necios, porque eso es lo que dice la palabra. Saber lo que es correcto y no hacerlo, somos necios, le estamos abriendo la puerta al enemigo. Bien, versículo 12 dice, de hecho, esto es como una continuación.
Nadie sabe lo que es mejor para el hombre durante los contados días de esta vana ilusión que es su vida. Sus días pasarán como una sombra. ¿Y quién podrá decirle lo que ha de ocurrir en este mundo después de su muerte? ¿Lo ven? Que Salomón tiene una perspectiva de que el mundo, la vida se acaba en la muerte. Nadie sabe lo que va a pasar después de la muerte. Para ellos nadie sabe. Nosotros sabemos. Pero dice, nadie sabe lo que es mejor para el hombre durante estos días de vida, porque sus días pasarán como una sombra, ¿verdad? Y nadie sabe qué pasa después de la muerte. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que es bueno para el hombre? Solamente Dios. Dios, cuando estamos en Cristo, ¿verdad? Vivimos en esta vida y dice que la vivimos en una sombra. Eso me llevó a mí a recordarme de la segunda carta de los Corintios, se la voy a leer ya mismo, ¿verdad? De manera que vivimos en oscuridad. Solo Dios remueve que esa sombra. Cuando no estamos en Cristo, vivimos en oscuridad. Hablábamos el domingo de la luz y las tinieblas, ¿verdad? De eso hablábamos. Y el único que quita esa sombra y esa oscuridad de nuestras vidas y nos da una perspectiva real de lo que es la verdadera vida, que es la vida eterna, porque esta vida es pasajera, ¿verdad? Y nos puede decir lo que va a pasar en el futuro. Por cierto, no sabemos los detalles, pero sabemos para dónde vamos, ¿verdad? Dios nos da un anticipo siempre de esto, porque Cristo vive en nuestros corazones, ¿verdad? Y Dios nos revela. Y cuando Dios nos revela, nosotros sabemos que tenemos vida eterna. De manera que nosotros tenemos que saber elegir correctamente, porque cuando nosotros elegimos correctamente, Dios responde a nuestra obediencia. Y Dios nos habla de qué es lo que Él quiere para nosotros cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer. Mientras tú estés aquí a la deriva, esperando que Dios te dé bendición para hacer lo que a ti te da la gana, Dios no te va a revelar cuál es su voluntad, porque tú no la vas a hacer. ¿Para qué te la va a revelar si tú no la vas a recibir? Dios le muestra su voluntad a la gente cuando la gente quiere entender cuál es su voluntad con su vida. ¿Qué es lo que va a hacer? Porque realmente lo quiero saber porque yo quiero obedecer y yo quiero hacerlo. Pero cuando no, seguimos viviendo en la sombra, en la sombra. Yo le voy a dar, esto me ayudó a mí a entender un versículo, o no un versículo, un pasaje, ¿verdad? A entenderlo más claro. Cuando yo leí esto de que vivíamos en una sombra, dice, pasarán como una sombra y quién podrá decirle lo que habrá de ocurrir. Cuando nosotros describimos en el libro de Primera de Corintios capítulo 13, que leemos la preeminencia del amor, hay una parte que dice, porque en parte conocemos y en parte que profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando leemos este pasaje y vemos esta porción, vamos a ir un poquito sobre ella. Dice, ahora conocemos en parte. Conocemos en parte, ¿por qué? Porque no sabemos todo. Nosotros sabemos que tenemos vida eterna, pero no sabemos cómo son las cosas allá arriba, ¿verdad? Y la otra parte, ¿qué es lo que el Señor nos dice la palabra? Conocemos en parte y en parte profetizamos. El Señor nos trae palabras de vez en cuando porque no lo sabemos todo. Caminamos por fe. El Señor no nos puede decir todas las cosas, pero de vez en cuando nos profetiza, nos da una palabra de ciencia, nos da una palabra de fe, nos da una palabra de entendimiento, donde nosotros podemos ver más allá de lo que tenemos delante de nuestros ojos. Conocemos una cosa, una parte, pero la otra no. Y la otra parte, el Señor la complementa con la profecía.
Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, que es lo que conocemos, solamente lo que conocemos, se acabará porque ya lo voy a conocer todo. Cuando esté en lo perfecto, ya lo voy a conocer todo. Y el 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. De manera que cuando yo era niño, pensaba de esa manera, pero ahora soy hombre, ahora soy un hombre maduro en la fe y ya yo no pienso como piensa el niño, ¿verdad? Ahora yo conozco y yo sé hacia dónde voy porque el Señor me está llevando. Y ahora dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, no podemos verlo todo claramente. Por eso dice, conocemos en parte y en parte que profetizamos, ¿verdad? Mas entonces, cuando venga lo perfecto, ¿verdad? Veremos cara a cara, ya no veremos oscuramente. Ahora estamos entre las dos bandas. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Veré cómo soy, Dios me va a mostrar, ¿verdad? Ahora yo conozco las cosas a mitad, pero luego voy a conocerlas completamente. De manera que esta parte me trajo a la memoria y pude entender más claramente, ¿verdad? Lo que el autor decía en que sencillamente vivimos en una sombra. Vivimos en una sombra, nosotros no vivimos a oscura, pero el hombre de mundo vive en una sombra. Es como que está siguiendo su propia sombra porque no conoce quién es Dios y no se conoce a sí mismo. Nosotros como cristianos, el Señor nos muestra y por eso conocemos. Nos conocemos a nosotros mismos y el Señor nos lleva a ese entendimiento. Porque si no nos conocemos a nosotros mismos, el Señor no nos puede transformar. Porque nosotros tenemos que saber qué es lo que hay mal en nosotros para que nosotros caminemos hacia la transformación de nuestras vidas. El Señor nos muestra y entonces nosotros caminamos para arreglar esas áreas débiles que tenemos. Tenemos que conocernos nosotros para poder llegar a esa transformación. Esta gente vive en esa ilusión. Esta gente que no conoce a Dios viven en una sombra porque no conocen la perspectiva divina, no conocen qué es lo que tienen que arreglar, ¿verdad? De manera que sus días pasarán como una sombra. Nunca van a saber la verdad, hermano. Están viviendo en oscuridad. ¿Y quién podrá decirle lo que ha de ocurrir en este mundo después de la muerte? Y aún en Cristo nosotros se lo decimos y ellos no lo creen. ¿Verdad? Ellos no lo creen. Lo que nosotros creemos, ellos no lo creen. De manera que ese es el final del discurso. Dice, Salomón no tenía ninguna idea de lo que Dios le diría y de cuál era su voluntad en la vida. Pero, ¿verdad? El Señor nos da un futuro mejor, le da significado a nuestras vidas y solamente cuando escuchas la palabra de Dios es que tú vas a recibir revelación de la vida. La palabra de Dios es la que te da revelación, la palabra de Dios es la que te da satisfacción. Nuestro deseo debe de ser solamente escuchar la voz de Dios para entender la dirección y tener conocimiento y no vivir en oscuridad, porque es luz en medio de las tinieblas de este mundo, porque este mundo está en tinieblas. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y por eso dijimos el domingo que teníamos que alumbrar, porque si nosotros estamos en Cristo, nuestra vida no alumbra, ¿verdad? En este mundo tenemos que alumbrar y no tener miedo, porque nosotros sabemos, tenemos el conocimiento de la vida eterna y sabemos lo que va a pasar. El que no sabe es el que está sin Cristo y nosotros somos fuente de vida para compartir esa vida. ¿Algún comentario, I don't know, algo que quieran decir, algo que les gustó, que no les gustó, que aprendieron algo nuevo, que vieron una perspectiva nueva? Nada. Pues, entonces nos despedimos.
Vamos la próxima vez para el capítulo 7. Léanselo y entonces nos vemos el martes, si Dios lo permite. No, nos vemos el jueves y luego el domingo. Recuerden que el domingo tenemos nuestra cena y tenemos música que alaba a Dios. Amén. Vamos a alabar al Señor. ¿Quién dijo amén? Carlos. Ok. Bueno, pues vamos entonces a despedirnos en oración y a darle gracias al Señor por la palabra que nos ha dado. Señor, te damos gracias. Gracias por la ciencia y el conocimiento y la sabiduría, Señor, y, oh Dios, tu palabra. Gracias porque te revela nuestras vidas, Señor, y trae satisfacción a nuestra alma cuando nosotros escuchamos tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a la iglesia, Señor, al cuerpo de Cristo que está aquí presente, Señor, y que ellos puedan aplicar esta palabra a sus corazones para que puedan seguir viviendo, Señor, transformados, Señor, como dice tu palabra, porque tú eres un Dios cambiante, Señor, como discutimos el domingo, y tú quieres, Señor, que nosotros sigamos transformando nuestra vida de día en día. Que seamos, Señor, perfectos, Señor, preparados para toda buena obra y que así te podamos servir. Te pedimos por el culto de el Creciendo Juntos de este jueves y te pedimos por el culto, Señor, del domingo que viene, que podamos gozarnos y disfrutar de las alabanzas, que podamos adorarte, traerte, Señor, gloria y honra y que podamos disfrutar como hermanos en coinonía. Y es en el nombre de Jesús que te lo pedimos todo. Amén. Amén. Dios les Amén. bendiga, hermanos. Descanse. Amén. Dios les bendiga. Dios le bendiga a Amén. todos. Dios los Bye, bendiga. Amén. Dios les bendiga. Gracias, pastora. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias, pastora. Hasta Dios la luego. bendiga. Amén.